¿Crees que ayudar a la gente no solo es un error, sino también una traición a la voluntad de Dios? Francisco, en su reflexión sobre la misericordia y la prudencia, ha señalado que la generosidad es un llamado divino, pero también que debe ejercerse con discernimiento. La Biblia nos insta a ser compasivos, pero al mismo tiempo nos advierte sobre aquellos cuya presencia puede desviarnos del camino de Dios. En Proverbios 14, versículo 7, leemos: «Apártate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría». Esto nos enseña que no todas las personas merecen nuestro tiempo y recursos, y que la prudencia es clave en nuestra compasión. Hoy exploraremos 8 tipos de personas sobre las que la Escritura nos advierte que no debemos ayudar, aprendiendo así a actuar con sabiduría y a proteger nuestro corazón de influencias destructivas. ¿Estamos preparados para descubrir lo que Dios dice sobre este tema? La generosidad es una virtud preciosa en la Biblia, un reflejo del amor divino en nuestras vidas. Sin embargo, no todas las personas que piden ayuda lo hacen con un corazón sincero. A lo largo de la Escritura, Dios nos previene sobre aquellos que buscan aprovecharse de la bondad ajena, no con el deseo de redimirse, sino con la intención de manipular para su propio beneficio. No se trata de endurecer el corazón, sino de comprender que la verdadera misericordia se ejerce con sabiduría. Jesús mismo, a pesar de su amor y compasión, no fue engañado por quienes tenían intenciones ocultas. En Mateo 7, versículo 6, encontramos una advertencia clara: «No deis lo sagrado a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose os despedacen». Este versículo no es una invitación al desprecio, sino un llamado al discernimiento. No todas las personas están preparadas para recibir la ayuda que ofrecemos. Algunas, de hecho, pueden convertir esa ayuda en un arma contra nosotros. Pero, ¿cómo podemos saber cuándo estamos ayudando a alguien genuino y cuándo estamos cayendo en una trampa de manipulación? La respuesta está en la palabra de Dios. En la historia de Sansón y Dalila, encontramos un ejemplo claro de manipulación disfrazada de amor. Dalila no estaba interesada en el bienestar de Sansón. Sus palabras no nacían del afecto, sino de una estrategia para descubrir el secreto de su fuerza. ¿Cuántas veces hemos sido presionados por palabras similares? Si realmente fueras una buena persona, me ayudarías. Si realmente fueras cristiano, harías esto por mí. La enseñanza de esta historia es clara. Cuando alguien intenta manipularnos en nombre del amor, debemos estar alerta. La manipulación no siempre es evidente. A veces se disfraza de necesidad genuina. En Hechos 5, Ananías y Zafira intentaron engañar a la comunidad de creyentes con una apariencia de generosidad, ocultando sus verdaderas intenciones. Querían recibir honor sin pagar el precio de la honestidad. Pedro los confrontó, diciendo en Hechos 5, 3, «Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero recibido por el terreno?» Aquí aprendemos que no toda petición de ayuda es sincera. Algunos tienen agendas ocultas. Hay quienes se presentan como necesitados, pero su verdadera intención es esclavizar a otros en una red de culpa y obligación. Estas personas detectan corazones compasivos y los manipulan para su propio beneficio. El enemigo conoce nuestras debilidades y puede usarlas en nuestra contra. Jesús vio los corazones de muchos y supo que no buscaban la verdad, sino solo beneficios personales. En nuestra vida encontramos personas que solo aparecen en tiempos de crisis, pero desaparecen cuando han obtenido lo que querían. Solo regresan
cuando necesitan más. Se presentan como amigos, como familiares en apuros, como compañeros en dificultades, pero en el fondo, su relación con nosotros es puramente transaccional. Dios nos llama a ayudar, pero también nos advierte sobre la importancia de la sabiduría al hacerlo. En Proverbios 22, versículo 3, se nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay quienes, al recibir ayuda, no muestran gratitud, sino que exigen más. Creen tener derecho a nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía. Y si alguna vez intentamos decir que no, nos acusan de ser egoístas o crueles. Sin embargo, la Biblia nos muestra que incluso Dios pone límites. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios, en su amor, no les permitió quedarse en el Edén. Impuso consecuencias, no porque no los amara, sino porque el verdadero amor no puede existir sin justicia. Francisco ha reflexionado muchas veces sobre la importancia del discernimiento en la caridad, recordando que ayudar sin sabiduría no es un acto de amor, sino de fragilidad. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 9:7 que cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón, no por obligación ni con mala voluntad, porque Dios ama al que da con alegría. Esto nos recuerda que la ayuda no puede ser impuesta ni manipulada. No podemos dar simplemente porque alguien nos presiona o nos hace sentir culpables. La verdadera generosidad nace de un corazón libre y guiado por Dios. Es difícil negarse a alguien que parece necesitarlo todo. La culpa nos abruma. La sociedad nos empuja a estar siempre disponibles y el temor a ser vistos como malos cristianos nos hace ceder. Pero Jesús nos dejó el ejemplo de establecer límites. En Lucas 4:16-30, cuando la gente de Nazaret intentó forzarlo a hacer milagros, él no se dejó manipular. En lugar de complacerlos, les dijo la verdad y en respuesta intentaron expulsarlo de la ciudad. Incluso el Hijo de Dios enfrentó el rechazo por no ceder a la presión. ¿Por qué entonces creemos que debemos decir sí a todo? En nuestra vida cotidiana encontraremos muchas versiones de Dalila, Ananías y Zafira, de multitudes que solo buscan a Jesús por el pan. Se acercarán con palabras dulces, con lágrimas en los ojos, con promesas de que será la última vez que necesitarán ayuda. Pero la Biblia nos llama a ser sabios. Ayudar a los demás no significa permitir que nos utilicen. El verdadero amor no es permitir el abuso, sino actuar con justicia. En Proverbios 19:19 se nos advierte: el de gran ira llevará la pena, y si lo libras, lo tendrás que hacer de nuevo. Esto nos muestra que cuando rescatamos a alguien sin un cambio real, solo perpetuamos el problema. Dios nos llama a ayudar, pero también nos da la sabiduría para discernir cuándo nuestra ayuda realmente sana y cuándo solo alimenta un comportamiento destructivo. Cuando nos encontramos ante una situación en la que alguien pide ayuda, debemos hacer una pausa y orar. Preguntar a Dios si se trata de una oportunidad para bendecir o si es una trampa disfrazada de necesidad. Recordemos que la Biblia no nos llama a ser ingenuos, sino astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. La bondad sin discernimiento no es virtud, sino imprudencia. En cada acto de generosidad debemos recordar que nuestra mayor responsabilidad es administrar bien lo que Dios nos ha dado. No es nuestra tarea salvar a todos, ni resolver los problemas de quienes no desean cambiar. Nuestra verdadera misión es reflejar la sabiduría y el amor de Dios en cada decisión, incluso al saber cuándo decir no. El mundo está lleno de personas que rechazan la corrección,
que desprecian la sabiduría y que se aferran obstinadamente a sus caminos erróneos. La Biblia nos advierte que insistir en ayudar a alguien que rechaza la verdad no solo es inútil, sino que también puede arrastrarnos a su necesidad. En Proverbios 14:7 se nos dice: «Apártate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría». Esto no es un simple consejo, sino una advertencia clara de que hay quienes, lejos de beneficiarse de la instrucción, la desprecian y se burlan de ella. Jesús mismo experimentó esto al hablar con los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo. A pesar de tener la oportunidad de escuchar la verdad directamente de él, endurecieron sus corazones y resistieron su mensaje. En Mateo 23, 27, 28, Jesús los confrontó con dureza. «Hipócritas, son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad». No había nada que hacer por ellos mientras se negaran a ver la verdad. En Proverbios 9, 7, 8, encontramos una lección aún más profunda. El que corrige al burlador se gana insultos. El que reprende al impío se gana su desprecio. No reprendas al insolente para que no te odie. Corrige al sabio y te amará. Dios nos muestra que el problema no es la falta de oportunidades para recibir ayuda, sino la actitud del corazón. El sabio valora la corrección, pero el necio la rechaza y responde con desprecio. La historia del faraón en el libro del Éxodo es un claro ejemplo de esta verdad. Moisés fue enviado para liberar al pueblo de Israel con señales y prodigios, pero el faraón se negó una y otra vez a escuchar la voz de Dios. A pesar de ver cómo las plagas devastaban su nación, endureció su corazón y se negó a ceder. Éxodo 8, versículo 15 dice: «Pero viendo el faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como lo había dicho el Señor». Dios le dio muchas oportunidades, pero persistió en su obstinación. En lugar de humillarse y cambiar, eligió la destrucción. Francisco ha reflexionado muchas veces sobre la terquedad del corazón humano cuando se resiste a la gracia. San Pablo también nos advierte sobre estas personas en Tito 3, 10, 11. «Al que cause divisiones, amonéstalo una y otra vez, y después de esto, recházalo». Puedes estar seguro de que tal persona se ha pervertido y vive en pecado. Él mismo se ha condenado. No tiene sentido insistir en corregir a alguien que ya ha decidido ignorar la verdad. En cierto momento, lo más sabio es apartarse y permitir que las consecuencias de sus acciones sean su mayor enseñanza. En el libro de Jeremías, Dios ordenó al profeta que dejara de interceder por el pueblo, pues su corazón estaba completamente apartado de él. Jeremías 7, versículo 16 dice: «Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te escucharé». Es una advertencia severa. Hay quienes han tomado una decisión tan firme de rechazar a Dios que ni siquiera la intercesión puede cambiar su destino. Jesús también nos mostró que no todos están dispuestos a recibir la verdad. En Juan 6, después de enseñar sobre el pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién puede oírla?». Juan 6, 60. En lugar de suavizar su mensaje para hacerlo aceptable, Jesús simplemente dejó que se fueran. Juan 6, 66 dice: «Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él». No les pidió que se quedaran, ni trató de convencerlos con argumentos más sencillos. Sabía que quien rechaza la verdad por decisión propia no puede ser obligado a recibirla.
En el libro de Proverbios se nos repite una y otra vez la importancia de apartarnos del insensato, de aquellos que no buscan la sabiduría y desprecian la corrección. Proverbios 26:11 es una de las advertencias más gráficas. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ayudar a alguien que se niega a cambiar es como dar consejo a quien ya ha decidido no escuchar. En Mateo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio una instrucción específica: si alguien no os recibe ni escucha vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. Esto no era solo un gesto simbólico, sino un recordatorio de que no todos están listos para recibir la verdad, y que no es nuestra tarea insistir donde el mensaje es rechazado. El rey Acab es otro ejemplo de alguien que rechazó la corrección hasta el final. Dios le envió profetas para advertirle sobre su pecado, pero él eligió escuchar a falsos consejeros que solo le decían lo que quería oír. Cuando el profeta Miqueas le dio la advertencia final de que su decisión lo llevaría a la muerte, Acab lo ignoró y siguió con sus planes. En 1 Reyes 22:8, Acab dice sobre Miqueas: aún hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino siempre el mal. Así es como los corruptos se entregan a lo que no es correcto. Este es el destino de aquellos que insisten en su necedad. Llegará un punto en el que Dios permitirá que sigan su camino, y no habrá nada más que podamos hacer por ellos. No todos están listos para recibir ayuda. No todos valoran la corrección. No todos quieren cambiar. La Biblia nos muestra que es peligroso insistir en ayudar a alguien que ha decidido rechazar la verdad. Proverbios 13:20 nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. La compañía del insensato no solo es inútil, sino que puede llevarnos a la ruina. Jesús nos enseñó a amar, pero también a ser prudentes. No todos los que parecen ser hermanos en la fe realmente lo son. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15-16. No se trata de juzgar superficialmente, sino de discernir si una persona está verdaderamente dispuesta a recibir ayuda o si solo nos arrastra a su camino de destrucción. Dios es paciente, pero también es justo. Hay un tiempo para advertir, pero también hay un tiempo para dejar que cada persona coseche lo que ha sembrado. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando alguien ha elegido el camino del necio, no es nuestra responsabilidad evitarle las consecuencias. La verdadera sabiduría está en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir y cuándo apartarse. No todas las batallas nos corresponden. La perspectiva de Francisco sobre el trabajo y la responsabilidad encuentra su fundamento en la Escritura, donde la dignidad del ser humano se expresa a través de su esfuerzo y dedicación. No todas las personas están listas para recibir la verdad, y no toda ayuda es realmente ayuda. La Biblia nos guía a actuar con discernimiento, a hacer que nuestras intenciones sean puras, pero nuestras acciones sabias. Desde el principio, Dios estableció el trabajo como una parte fundamental de la vida del hombre. En el jardín del Edén, antes de que el pecado entrara en el mundo, Adán ya tenía la responsabilidad de trabajar y cuidar la tierra. Génesis 2:15 dice: tomó, pues, Dios al hombre
y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. El trabajo no es un castigo, sino un diseño divino para el desarrollo, la provisión y el propósito en la vida del ser humano. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido quienes rechazan este principio y prefieren depender de los esfuerzos ajenos. La Biblia es clara en su advertencia sobre estas actitudes. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, estableció un principio ineludible: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Los Tesalonicenses 3:10. Esto no es un mensaje de indiferencia ante la necesidad, sino una instrucción para evitar fomentar la pereza y la irresponsabilidad. En la iglesia primitiva, algunos creyentes esperaban ser sostenidos sin esfuerzo alguno, y Pablo les recordó que cada uno debe asumir su responsabilidad. El libro de los Proverbios es insistente al señalar las consecuencias de la pereza. Proverbios 6, 9, 11 dice: ¿Hasta cuándo dormirás, perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposo, y así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. El descanso es necesario, pero cuando se convierte en un estilo de vida basado en la evasión del esfuerzo, las consecuencias son inevitables. Jesús, en la parábola de los talentos, mostró la diferencia entre quienes administran bien lo que reciben y quienes lo desperdician por negligencia. En Mateo 25:26, el Señor de la parábola se dirige al siervo que no hizo nada con el talento recibido y le dice: «Siervo malo y negligente». No hubo excusas ni justificaciones para su inacción. Mientras los demás trabajaron y multiplicaron lo que se les dio, él decidió enterrarlo, temeroso y sin voluntad de esforzarse. Su castigo no fue solo la pérdida del talento, sino la separación del favor de su Señor. En contraste, la Biblia exalta el esfuerzo y la diligencia. Proverbios 10:4 enseña: «La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece». El trabajo no solo es una fuente de sustento, sino un reflejo del carácter. Aquellos que rechazan el esfuerzo no solo enfrentan pobreza material, sino también una vida de dependencia y frustración. La historia del hijo pródigo es otro ejemplo de la diferencia entre la diligencia y la pereza. En Lucas 15, Jesús relató cómo un joven decidió abandonar la casa de su padre y desperdiciar su herencia en placeres sin pensar en el futuro. Solo cuando lo perdió todo y se encontró en necesidad, cuidando cerdos y deseando alimentarse de lo que ellos comían, reflexionó: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Su miseria no fue el resultado de una tragedia fuera de su control, sino de sus propias decisiones. Dios es el proveedor, pero su provisión no es para aquellos que se niegan a hacer su parte. En Deuteronomio 28:12 se promete una bendición sobre el trabajo de las manos. Jehová abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. La bendición está sobre el esfuerzo, no sobre la pasividad. Los israelitas en el desierto recibieron maná del cielo, pero Dios no lo puso en sus bocas. Cada mañana debían levantarse temprano y recogerlo. Éxodo 16:4 dice: «Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente su porción». Incluso en los momentos en que Dios provee de manera sobrenatural, siempre se requiere una acción por parte del ser humano. El rey Salomón, reconocido por su sabiduría, habló extensamente sobre la importancia del trabajo.
Proverbios 12:24 dice: La mano de los diligentes gobernará, pero los negligentes serán sujetos a trabajos forzados. El esfuerzo no solo proporciona sustento, sino que también coloca a las personas en lugares de autoridad. Aquellos que se niegan a trabajar terminan sometidos a quienes sí lo hacen. Jesús mismo trabajó como carpintero antes de comenzar su ministerio. No necesitaba hacerlo, pero eligió dar ejemplo de responsabilidad y esfuerzo. Marcos 6:3 dice: ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Su vida fue una demostración de que el trabajo es parte del propósito divino. En Eclesiastés 9:10 se nos da una instrucción clara: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios espera que aprovechemos las oportunidades y no las dejemos pasar por pereza o indiferencia. El apóstol Pablo no solo predicó este principio, sino que lo vivió. Francisco, con su profunda comprensión del Evangelio, ha recordado en muchas ocasiones que el trabajo es parte del propósito divino para el ser humano. En Hechos 18:3 se nos dice que Pablo trabajaba como fabricante de tiendas para sostenerse a sí mismo. Aunque tenía el derecho de recibir apoyo como apóstol, eligió ser un ejemplo de diligencia. Rechazar el trabajo es señal de un corazón que evade la responsabilidad. La Escritura nos enseña que el esfuerzo es un medio por el cual Dios moldea el carácter. En Gálatas 6:7, Pablo advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Quien no siembra no puede esperar cosechar. En Nehemías 4:6 se describe la reconstrucción de los muros de Jerusalén, obra que avanzó porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. El esfuerzo continuo y constante en el Señor nunca es en vano. Dios bendice el trabajo y espera que cada persona asuma la responsabilidad sobre su propia vida. No hay virtud en fomentar la pereza ni en permitir que otros se aprovechen del esfuerzo ajeno. Proverbios 21:25 declara: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos se niegan a trabajar. El trabajo es el reflejo de la imagen de Dios en el hombre. Jesús mismo afirmó en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Si Dios trabaja, ¿cómo podría justificarse la pereza? El hombre que rechaza el esfuerzo y espera que otros lo sostengan, se aleja del diseño divino. Primera de Timoteo 5:8 lo dice con claridad: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. La pereza no es solo falta de disciplina, sino una elección con consecuencias. Proverbios 24 nos advierte: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá en la siega y no hallará. Quien no siembra en su tiempo, no cosecha cuando necesita. El principio es claro: Dios ayuda a los que trabajan, bendice a los que se esfuerzan y fortalece a quienes enfrentan los desafíos con diligencia. Aquellos que eligen la pereza sobre el esfuerzo, la dependencia sobre la responsabilidad y la comodidad sobre el crecimiento, están rechazando el plan de Dios para sus vidas. La ayuda debe estar dirigida a quienes realmente la necesitan, no a quienes se niegan a formar parte de la solución. Desde el principio, Dios estableció el orden como fundamento de su creación. Todo lo hecho tiene un propósito, una estructura y un diseño perfecto en el que cada cosa cumple su función. Cuando este orden se rompe, cuando la armonía se desmorona, la división y el caos no son meros accidentes, sino el resultado de corazones que se rebelan contra lo que Dios ha establecido. La Escritura nos advierte sobre aquellos que no solo viven en conflicto, sino que lo provocan y lo utilizan para sus propios fines. En Proverbios
6, 16, 19, se enumeran las cosas que Dios aborrece, y entre ellas está quien siembra discordia entre hermanos. No es una falta menor, sino un pecado que corrompe y destruye desde dentro, dividiendo congregaciones y quebrantando la unidad del pueblo de Dios. En el libro de Números, la rebelión de Coré es un ejemplo claro de cómo el conflicto puede llevar a la destrucción. Coré, junto con Datán y Abiram, desafió la autoridad de Moisés y Aarón, no por justicia sino por ansias de poder. Su argumento parecía razonable. Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Números 16:3. Pero Dios conocía sus corazones y sus verdaderas intenciones. Su juicio fue inmediato. La tierra se abrió y los tragó vivos, y el fuego consumió a quienes los siguieron. El conflicto, por sí solo, no siempre es señal de injusticia. Jesús mismo dijo: «No he venido para traer paz, sino espada». Mateo 10:34. Pero sus palabras no promovían la división intencional, sino que anunciaban la consecuencia natural de la verdad. Existe una gran diferencia entre la oposición que surge al defender los principios de Dios y la discordia generada por quienes buscan la confrontación. Pablo, en su carta a Tito, dio instrucciones claras sobre cómo tratar a quienes generan divisiones. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3:10. No estamos llamados a discutir interminablemente con quienes buscan el conflicto por sí mismo, ni a invertir nuestras fuerzas en convencer a quienes han decidido rechazar la corrección. Los fariseos eran expertos en sembrar discordia. En lugar de regocijarse cuando Jesús sanaba a los enfermos, cuestionaban el día en que lo hacía. En vez de reconocer los milagros, buscaban la manera de acusarlo. No les interesaba la verdad, sino mantener su posición. Francisco ha señalado en múltiples ocasiones cómo el corazón endurecido se resiste a la acción de Dios, como lo hicieron aquellos que en Mateo 12:24, al ver que Jesús expulsaba demonios, dijeron: «Él no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios». Su argumento era absurdo, pero no les importaba la lógica. Su propósito era desacreditar, crear confusión, dividir. Pero Dios no es un Dios de desorden. En 1 Corintios 14:33 se dice: «Dios no es un Dios de confusión, sino de paz». Todo lo que fomenta el caos y la destrucción no proviene de Él. Cuando alguien es una fuente constante de disputas, chismes y enemistades, no importa cuán convincente sea su discurso, su fruto revela su verdadera naturaleza. Jesús advirtió en Mateo 7:16: «Por sus frutos los conoceréis». Las palabras pueden ser engañosas, pero los frutos nunca mienten. En el libro de Nehemías, cuando los israelitas reconstruían los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaron detenerlos con intimidaciones y burlas. «Debilitarán sus manos en la obra y no se terminará», decían con desprecio. Pero Nehemías no cedió. No se detuvo a debatir con ellos ni les otorgó la influencia que buscaban. Su respuesta fue sencilla: continuar con la misión que Dios le había dado. Hay quienes buscan la ayuda de otros no porque la necesiten, sino porque quieren arrastrarlos a sus conflictos. Proverbios 26:21 dice: «El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre pendenciero para encender contienda». Estas personas no buscan la reconciliación, sino el enfrentamiento. No buscan la justicia, sino la venganza. No buscan la restauración, sino la destrucción. Jesús enseñó que los pacificadores son bienaventurados. Mateo 5:9. Pero la paz no significa tolerar el pecado ni aceptar el mal. Cuando Jesús encontró a los cambistas en el templo, no los ignoró ni los justificó.
Juan 2:15 dice: y haciendo un látigo de cuerdas, los echó del templo a todos. Su celo no era por un conflicto sin propósito, sino por la santidad de la casa de su Padre. Los que siembran discordia disfrutan del caos. Son expertos en provocar divisiones, manipular emociones y enfrentar a los demás. Sus palabras parecen razonables, sus argumentos justos, pero su intención es destructiva. Romanos 16:17 advierte: os ruego, hermanos, que miréis a los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias de escuchar a los contenciosos. En el desierto, cuando 10 de los 12 espías regresaron con un informe negativo sobre la tierra prometida, su miedo y su incredulidad se propagaron rápidamente entre el pueblo. Números 14:1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Su queja no era contra los espías, sino contra Dios. La semilla de discordia sembrada por unos pocos llevó a toda una nación a la rebelión, y como resultado, una generación entera murió en el desierto sin ver la tierra que se les había prometido. Dios advierte sobre los labios que destruyen. En Proverbios 10, 18, 19 se dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Las palabras tienen poder, construyen o destruyen. Un corazón que busca el bien edifica con lo que dice, pero el que ama el conflicto destruye con cada palabra que pronuncia. Las Escrituras no solo nos advierten sobre los contenciosos, sino que también nos enseñan cómo responderles. En 2 Timoteo 2, 23, 24 se dice: pero evita cuestiones necias y sin sentido, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable para con todos. No se trata de ser pasivo o de ignorar la verdad, sino de no caer en la provocación de quienes buscan pelear por pelear. Los que siembran discordia se presentan como víctimas, como defensores de la justicia, como luchadores de una causa noble. Pero su motivación es el orgullo, la envidia, el deseo de poder. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Su presencia no trae paz, sino caos. No trae crecimiento, sino destrucción. Dios es justo y, al final, pondrá a cada uno en su lugar. Francisco, en su reflexión sobre la verdad y la justicia en la vida cristiana, siempre ha resaltado la advertencia contenida en Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Nada permanece oculto ante los ojos de Dios. Toda palabra destructiva trae consigo consecuencias, y no se debe prestar ayuda a quienes convierten la vida de los demás en un campo de batalla para sus propios conflictos. La Escritura no nos llama a respaldar a quienes hacen de la lucha su forma de vida, sino a buscar la paz, edificar y discernir. Porque donde está Dios hay orden, verdad y justicia, y en su justicia no hay lugar para la contienda sin propósito. Desde tiempos antiguos, la palabra ha dejado claro que hay una línea divisoria entre quienes buscan a Dios y quienes lo rechazan. No se trata de ignorancia o falta de oportunidad, sino de una elección deliberada de alejarse de la verdad. Dios extiende su misericordia a todos, pero no obliga a nadie a recibirla. Hay quienes endurecen su corazón, desprecian la instrucción y se burlan de la santidad. La Biblia advierte sobre el peligro de asociarse con ellos, no por falta de compasión, sino porque su influencia puede desviar a los creyentes
del camino de la rectitud. El Salmo 101 lo expresa con claridad. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se trata solo de evitar sus obras, sino de no compartir su camino, ni dar cabida a sus palabras. La comunión con los impíos corrompe, debilita y desgasta la fe. La historia de Israel está llena de ejemplos de cómo la cercanía con quienes rechazan a Dios llevó al pueblo a la idolatría y a la destrucción. Acab y Jezabel reinaron sobre Israel con desprecio absoluto por la ley de Dios. No solo promovieron la adoración de Baal, sino que persiguieron a los profetas del Señor y corrompieron al pueblo con prácticas abominables. En 1 Reyes 21:25 se dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. No solo se apartaron de la verdad, sino que arrastraron a muchos con ellos. Dios envió advertencias y llamó a su pueblo al arrepentimiento, pero la influencia de los impíos fue más fuerte para aquellos que no guardaron su corazón. El apóstol Pablo advierte en 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No es una prohibición arbitraria, sino una advertencia sobre la incompatibilidad entre la verdad y la mentira, entre la pureza y la corrupción. La relación con quienes desprecian a Dios no puede ser neutral. Tarde o temprano, uno influirá sobre el otro. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo regresó del exilio para reconstruir Jerusalén, algunos líderes intentaron hacer alianzas con naciones vecinas que no temían a Dios. Nehemías fue contundente en su respuesta. En Nehemías 13, 26, 27, recordó lo que sucedió con Salomón. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, y era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Incluso el hombre más sabio de su tiempo cayó por ignorar esta advertencia. Jesús también fue claro sobre el destino de quienes desprecian a Dios. En Mateo 10:14, instruyó a sus discípulos: y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No les dijo que insistieran ni que obligaran a nadie a creer. Su enseñanza fue directa. Si alguien rechaza la verdad, el mensaje no es para él. Rechazar a Dios no es simplemente una falta de fe, es una rebelión consciente contra su autoridad. Es arrogancia, orgullo, la decisión de resistir la verdad incluso cuando está ante sus ojos. La historia del faraón es otro ejemplo de esto. Dios envió señales, plagas, advertencias. Le dio la oportunidad de humillarse, de reconocer su autoridad, de dejar ir a su pueblo en paz. Pero en Éxodo 9:12 se dice: y Jehová endureció el corazón del faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. No quiso escuchar, no quiso obedecer, y al final su terquedad lo llevó a la ruina. Los impíos no solo rechazan a Dios para sí mismos, sino que intentan arrastrar a otros con ellos. Francisco, con su mirada compasiva pero firme sobre la fe, advierte que la verdad no siempre es recibida con gratitud. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, se nos previene sobre los falsos profetas que, al igual que en el pasado, se infiltran con herejías destructivas, negando al Señor que los redimió y atrayendo sobre sí mismos condenación repentina. No rechazan la verdad de manera pasiva, buscan desacreditarla, atacarla y destruirla.
Los días de Noé fueron un testimonio de esto. Génesis 6:5 describe cómo la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y sus pensamientos eran constantemente perversos. No había interés en la corrección ni en el arrepentimiento, y cuando llegó el juicio, fue definitivo. La incredulidad de los impíos no es meramente indiferente. En muchos casos, se convierte en burla, desprecio y persecución hacia quienes eligen la verdad. En el libro de los Hechos, Esteban no fue apedreado por haber cometido un crimen, sino por proclamar el Evangelio. Sus verdugos no estaban interesados en debatir, comprender o reflexionar sobre sus palabras. Hechos 7, 57, 58 narra su reacción. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Su rechazo fue violento, absoluto y ciego. El salmista ya había escrito en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no porque tenga pruebas de su inexistencia, sino porque le resulta más conveniente negar su autoridad. Su incredulidad no nace de la razón, sino de la rebelión. No se puede forzar a nadie a recibir la gracia de Dios. Proverbios 29:1 advierte, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Nadie puede ser obligado a abrir su corazón cuando ya ha decidido cerrarlo. Jesús mismo dejó claro en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No se trata de desprecio, sino de discernimiento. No todos valoran la verdad, no todos desean la salvación, no todos están dispuestos a escuchar. Los impíos han escogido su camino y su destino está en las manos de Dios. No nos corresponde a nosotros su juicio, pero la instrucción es clara. No participar en sus obras, no andar en sus caminos, no compartir su consejo. Proverbios 4:14-15 lo expresa con claridad. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, sigue adelante. La separación no es una opción, es un mandato. La luz no puede mezclarse con la oscuridad sin perder su resplandor. La verdad no puede negociarse sin ser corrompida, y la ayuda no debe darse a quienes la utilizarán como un arma contra la misma justicia que desprecian. Dios es misericordioso, pero también es justo. Su justicia exige que haya una diferencia entre quienes buscan su rostro y quienes lo rechazan. Desde el principio, Dios estableció un orden en la creación, una ley de siembra y cosecha que rige tanto el mundo natural como el espiritual. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Quien siembra con generosidad, con amor y con justicia, recogerá el fruto de su esfuerzo. Pero aquel que solo busca recibir sin dar nada a cambio, sin mostrar gratitud ni transformación, terminará vacío y sin bendición. La Escritura advierte sobre aquellos que extienden la mano para pedir, pero nunca abren el corazón para dar. La ayuda no es un derecho que pueda exigirse sin responsabilidad. Es una manifestación de la gracia que debe recibirse con humildad y un genuino deseo de cambio. La Biblia muestra que Dios es generoso, pero no derrama sus bendiciones sobre aquellos que no valoran lo que reciben. Jesús, cuando envió a sus discípulos a predicar, les dio una instrucción clara. Y si en algún lugar no os reciben ni oyen vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. La ayuda, el mensaje, la gracia no son para aquellos que los desprecian. Si Dios mismo no impone su bondad sobre quienes lo rechazan,
no se espera que sus hijos den indiscriminadamente lo que se les ha confiado. En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús alimentó a miles con compasión. Pero después de aquel milagro, muchos lo siguieron, no por la verdad, sino por el pan. En Juan 6:26, Jesús los confrontó. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Buscaban los beneficios, pero no el mensaje. Francisco, con su mirada llena de compasión y discernimiento, ha reflexionado sobre la actitud del corazón ante la provisión divina. Hay quienes buscan recibir, pero no comprometerse. Sus corazones no están abiertos a lo que realmente importa. La Escritura nos muestra que hay quienes solo se acercan cuando necesitan algo, pero una vez que lo obtienen, olvidan quién les ayudó. En Lucas 17, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle gracias. Jesús, viendo la ingratitud de los otros 9, preguntó, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los 9? Lucas 17:17. No todos valoran lo que reciben. No todos muestran gratitud. Y cuando alguien solo busca ayuda, sin reconocer su fuente, es señal de que su corazón no está dispuesto a cambiar. El libro de Proverbios 30:15 emplea una imagen poderosa para describir a quienes nunca se sacian con lo que reciben. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Hay personas cuyo único propósito es tomar. No importa cuánto se les ayude, siempre pedirán más, sin intención de mejorar su situación, sin deseo de trabajar, sin interés en el cambio. La ayuda que se les da nunca será suficiente porque sus corazones no buscan restauración, sino dependencia. Dios quiere que su pueblo sea generoso, pero también que sea sabio. En Tesalonicenses 3:10, Pablo establece un principio esencial. El que no quiera trabajar, que no coma. No se trata de una falta de compasión, sino de una verdad espiritual. La ayuda debe ir acompañada de responsabilidad. Cuando alguien recibe sin dar, sin transformar su vida, sin mostrar frutos, demuestra que lo recibido no ha producido un cambio en su corazón. Jesús enseñó sobre la importancia de multiplicar lo que se recibe. En la parábola de los talentos, el Señor dio recursos a sus siervos y luego les pidió cuentas sobre lo que habían hecho con ellos. Al siervo que escondió su talento y no lo hizo crecer, el Señor le dijo: siervo malo y negligente. Mateo 25:26. La bendición que no se valora se pierde. La provisión que no se administra se quita. Dios no da para que sus dones sean desperdiciados, sino para que se utilicen con propósito. La ayuda debe ir dirigida a quienes tienen un corazón dispuesto a recibirla con humildad y gratitud. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios ordenaba a los israelitas dejar espigas en el campo para los pobres, pero los necesitados debían ir a recogerlas ellos mismos. Levítico 19:9-10. Dios proveía para quienes no tenían, pero no llevaba el alimento hasta la puerta. Siempre había un principio de esfuerzo, participación y responsabilidad. La historia de los israelitas en el desierto es un recordatorio de cómo Dios provee, pero también de cómo el corazón de algunos se centra más en sus propios deseos que en la voluntad de Dios. Filipenses 3:19 describe a aquellos cuyo Dios es su vientre, cuya gloria está en su vergüenza. Dar no es una obligación ciega. Dar sin sabiduría no es generosidad, es desperdicio. La ayuda debe dirigirse a quienes la recibirán con gratitud y la utilizarán para crecer, no a quienes la tomarán sin intención de mejorar. En el libro de Proverbios, la pereza y la falta de gratitud van de la mano. Proverbios 19:24
lo ilustra con claridad. Dios bendice a quienes dan con alegría, a quienes usan bien lo que reciben, a quienes siembran con sabiduría. Pero la ayuda mal dirigida solo refuerza la dependencia y la falta de responsabilidad. El Salmo 37:21 dice: El impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Hay una diferencia entre quien recibe con gratitud y quien solo toma sin intención de devolver, sin honrar lo que se le ha dado. El libro de Ageo muestra un ejemplo de cómo Dios retiene su bendición cuando el corazón de las personas no está alineado con su voluntad. En Ageo 1:6 se describe la frustración de aquellos que buscan provisión sin poner a Dios en primer lugar. La Escritura enseña que Dios ama al dador alegre, pero también muestra que dar sin propósito es insensato. Jesús advirtió en Mateo 7:6: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Francisco, en su camino de reflexión sobre la fe y la misericordia, ha insistido en que la generosidad debe ir acompañada de discernimiento. Cuando se da sin sabiduría, sin fomentar la gratitud ni la responsabilidad, la ayuda puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. La verdadera generosidad no solo sostiene, sino que también edifica, corrige y fortalece. Dios no nos llama a perpetuar la dependencia de quienes no valoran su gracia, sino a compartir con aquellos cuyo corazón está dispuesto a recibir con humildad. La ley de la siembra y la cosecha sigue siendo una verdad inmutable. Quien solo desea recibir sin dar, sin crecer ni transformarse, no camina en la voluntad de Dios. Y quien da sin discernimiento, sin considerar el fruto de su ayuda, no ejerce misericordia genuina, sino que fomenta una dependencia que aleja a la persona de la verdadera provisión divina. Ayudar es un acto de amor, un reflejo del carácter de Dios en la vida de aquellos llamados a vivir en justicia. Sin embargo, la misericordia sin discernimiento puede destruir en lugar de construir. La Escritura no solo enseña a dar, sino también a saber cuándo y a quién ofrecer ayuda y cuándo es necesario tomar distancia. No todo el que extiende la mano lo hace con sinceridad, ni todo el que pide ayuda realmente la necesita. Algunos buscan apoyo sin una verdadera disposición a cambiar. Existen momentos en que ayudar es lo correcto, pero también hay ocasiones en que hacerlo es participar de la necedad, reforzar el pecado y alimentar la rebeldía. Dios nos ha dado la capacidad de discernir, de ver más allá de las apariencias, de evaluar no solo la petición de ayuda, sino también el fruto de quien la solicita. Jesús, en su ministerio, sanó a los enfermos y alimentó a las multitudes, pero nunca permitió que su compasión fuera manipulada. No cedió ante quienes lo buscaban por interés, ni adaptó su mensaje para complacer a aquellos que querían una fe a su medida. No respondió a las exigencias de los que lo seguían por conveniencia, pero no por convicción. En Juan 2, 24-25, se nos recuerda que Él conocía el corazón del hombre y no se dejaba engañar por quienes solo buscaban aprovecharse de su poder sin someterse a su autoridad. Una ayuda dada sin sabiduría puede ser un obstáculo para el crecimiento. Hay quienes necesitan corrección más que sustento, confrontación más que respaldo. En la parábola del hijo pródigo, el padre no fue a rescatarlo cuando cayó en la miseria. No envió sirvientes a sacarlo del establo, ni le proveyó alimento mientras vivía en el desorden. Fue el sufrimiento, la escasez y la humillación lo que lo condujo al arrepentimiento. Lucas 15:17 nos muestra su despertar. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
No fue una ayuda mal enfocada la que lo restauró, sino el peso de sus propias decisiones. Si su padre hubiera intervenido antes, el hijo nunca habría comprendido la necesidad de regresar. La disciplina es una expresión de amor, tanto como la misericordia. Hebreos 12:6 afirma: porque el Señor disciplina a quien ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. No toda dificultad debe ser eliminada, ni toda carga aliviada, ni toda prueba interrumpida. Hay procesos necesarios para la transformación del corazón. Intentar ayudar a alguien que Dios está disciplinando solo obstaculiza la obra divina. Algunas situaciones son permitidas para que la persona reflexione, aprenda y regrese al camino correcto. Intervenir donde Dios está corrigiendo es oponerse a su voluntad. El apóstol Pablo comprendió esta verdad al hablar de aquellos que se alejaban de la fe y persistían en la rebeldía. En 1 Corintios 5:5, refiriéndose a un hombre que vivía en pecado, dijo: entregadlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No pidió que se le librara de las consecuencias de su pecado, ni que se le proveyera recursos para continuar en su error. Más bien, permitió que el sufrimiento lo llevara al arrepentimiento. La ayuda no siempre es lo que la otra persona desea. A veces, lo mejor es apartarse, dejar que las consecuencias hablen, permitir que el vacío de la falta de recursos, la soledad de la necedad y el peso de una mala decisión sean la voz que llama al cambio. Proverbios 13:18 advierte: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia la corrección, pero el que acepta la reprensión será honrado. También Jeremías 2:19 nos recuerda: tu maldad te castigará y tus rebeldías te reprenderán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado al Señor tu Dios. Dios no ofreció liberación sin arrepentimiento, ni suavizó su juicio para evitar el sufrimiento. Permitió que las propias decisiones de su pueblo lo alcanzaran, porque sólo así pudieron comprender la gravedad de su error. El amor sin justicia no es amor. La compasión sin verdad no es compasión. Francisco, con su mirada siempre puesta en el Evangelio, ha recordado en más de una ocasión que la compasión sin verdad no es verdadera compasión y que la ayuda sin discernimiento se convierte en un gesto vacío. Jesús no vino solo a sanar y proveer, sino a confrontar, a llamar al arrepentimiento, a establecer el reino de Dios en corazones transformados. En Lucas 9:62 proclamó: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Su llamado fue radical, su mensaje innegociable. El compromiso con la verdad es más importante que cualquier otro lazo. La Escritura advierte sobre aquellos que siempre reciben pero nunca cambian, los que buscan la provisión de Dios pero no su voluntad, los que piden sin intención de dar. En Proverbios 21:25 se nos dice: el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. No es la falta de recursos lo que destruye al hombre, sino la actitud de su corazón. La ayuda no puede orientarse a sostener una mentalidad de dependencia, sino a fomentar el crecimiento, la madurez y la responsabilidad. El corazón generoso debe ser también un corazón sabio. No se trata de cerrar la puerta al que verdaderamente necesita, sino de ofrecer con amor lo que edifica. Hay quienes desprecian la corrección, aunque se les ofrezca con paciencia. Jesús dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, ni por sus ruegos, ni por su aparente necesidad, sino por sus frutos. ¿Muestran humildad?
¿Tienen un corazón dispuesto a cambiar o solo buscan recibir sin transformar sus caminos? Dios bendice la generosidad, pero no la insensatez. En 2 Corintios 9:7 se nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La ayuda debe ofrecerse con gozo, no por presión ni por manipulación. El que solo busca recibir sin dar, nunca comprenderá el valor de lo que se le ha entregado. El que insiste en su error sin querer cambiar, nunca aprovechará la oportunidad que se le ofrece. El que se acerca solo por interés y no por convicción, nunca permanecerá. Y el que recibe sin gratitud ni transformación, solo seguirá pidiendo más, sin hallar jamás satisfacción. Dios nos llama a ser luz en el mundo, pero una luz que ilumina, no que se consume en la oscuridad. A ser generosos, pero con sabiduría. A ayudar, pero con discernimiento. A amar, pero sin negociar la verdad. Porque al final, lo que realmente transforma una vida no es la cantidad de ayuda recibida, sino la disposición del corazón para reconocer su necesidad de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a reflexionar y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿De qué manera vives la generosidad con sabiduría en tu vida diaria? ¿Cómo te ha hablado Dios a través de su palabra? Nos encantaría leerte. No olvides darle me gusta a este video si te ha sido de bendición y compartirlo con quienes puedan necesitar esta reflexión. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir profundizando juntos en la verdad que transforma. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en su luz.